Entonces, bueno, la idea del curso de hoy pues, es hacer la introducción como del marco de antecedentes, el marco histórico de geografía, de cómo se han hecho los modelos de distribución. Vamos a ver un poquito de cómo se hacen actualmente, sin entrar en muchos detalles técnicos. Y en lo que va a profundizar mucho es en casos de uso en temas de conservación, como gap análisis sobre iniciativas de conservación. Y les cuento un poquito de iniciativas que hay en Colombia. Sí, creo que se nos van como las 2 horas. Entonces, de manera de introducción, pues recuerden la diferencia entre un raster y un shape. Eso es como lo mínimo, ¿no? Lo que estamos viendo acá es que cada pixelito tiene un colorcito y ese colorcito indica un valor. Y cuando tú ves tus gradientes de colores que indican las directrices de valores numéricos, pues estamos hablando de un raster. La mayoría de veces trabajamos con polígonos sólidos. Y después luego veremos que hay todo un reto de saber dónde definir entonces si una cosa así, dónde sí está y dónde no está volviendo algo que era un reto probabilístico de idoneidad a volverlo un presencia. Y hay unos umbrales ahí que se manejan. Entonces, primero que todo, ¿qué es un área de distribución? Entonces, se define como un espacio geográfico que ocupa un conjunto de población de la especie de estudio. Normalmente cuando uno ve un puntico, los punticos que se tienen una longitud y latitud en un mapa, están separaditos una zona que son poblaciones. Pero eso es peligroso porque sabemos que puede haber dinámicas interpoblacionales, que puede ser la misma población, y ahí entra pues todo un rollo, que de hecho no es tan relevante actualmente para el modelamiento de distribución, a menos de que haya meter abundancias. Y es a partir de estos datos de distribución, con base en lo cual hacemos los mapas de distribución de las especies. Los que el mapa más sencillito sería, pues básicamente tener un mapa con punticos. ¿Sí? Entonces, una pregunta que siempre se ha hecho en ecología, en biogeografía y ahora en macroecología, ha sido, ¿y cómo diablos se actualiza la distribución geográfica de una especie? Entonces, lo más sencillito, como les decía, es simplemente poner en un sistema de información geográfica los puntos y ya. Y de hecho, yo puedo calcular las métricas. ¿Sí? Luego, más adelante en la bibliografía, pues se trató de generar como una generalización hacia algo que se llama el mínimo polígono convexo, que sería algo más chiquito que esto que estamos viendo a la izquierda, el polígono azul o moradito, y es básicamente juntar los diferentes puntos adyacentes en ángulos que sean menores a 180 grados, generar ese mínimo polígono convexo. ¿Sí? Pero el problema que tenemos si yo hago aquí un mínimo polígono convexo, o si genero esto, imagínense que yo tenga aquí un río y esos sean bichos de Panamá. Entonces, en realidad yo tengo esos, son 2 polígonos y aquí no me está cobijando bien. ¿Sí? Incluso si yo hago un buffer y vuelvo a hacerlo, una vez más, de pronto el río que tenía aquí tampoco me queda. Entonces, siempre ha sido como un reto saber cómo partir esos polígonos. ¿Sí? Y como lo vamos a ver más adelante, uno de los criterios para evaluar el riesgo de extinción de las especies, además de tener criterios poblacionales que nunca tenemos esos datos, es el tema de distribución que se puede usar a partir de las localidades o se puede hacer a partir del polígono como tal. Si son 2 métricas que es el AO y el EO. Además de tener los punticos, pues desde hace muchísimo tiempo, por los años 70, proponían que si yo tengo una serie de cuadrículas, pues yo podría simplemente tratar de decir, pues asignemos las poblaciones a esa cuadrícula y depender un poquito el extremo de esa cuadrícula según la resolución y la escala que me permite trabajar. Entonces, fíjense que yo tengo 5 puntos y bajo este precepto sucedemos a la población. Pero pues es arbitrario, ¿no? Simplemente sería como, si me cae aunque sea un punto en un píxel del tamaño que yo defina, pues es y me queda algo así de ese estilo. Pero donde yo no haya realizado muestreos, pues obviamente no me queda como el del píxel. Eso es peligroso. Tantas poblaciones, ¿sí se nos escucha? Bien, micrófono. Ok. Pues es una distribución completa.
Entonces de ahí sale otra generalización y es la propinquidad media, y de hecho creo que ese es como el origen de la teoría de circuitos y como de este tipo de teoría de grafos, y es que si yo tengo todos estos punticos en un sistema de conocimiento gráfica, yo puedo comenzar a calcular la distancia euclidiana, la mínima lineal entre los diferentes puntos, y luego sacar un promedio, luego meto una varianza, una variación estándar, y a partir de ese promedio, inventarme un buffer de la distancia promedio de estas líneas iniciales, y me quedaría en un polígono de este tipo. ¿Sí? Eso se hacía en los años 70, y fíjense que en esta época cero capacidad computacional, los algoritmos eran pues, muy pobres, y los computadores no tenían una buena capacidad de hardware para hacer análisis muy avanzados. Entonces, digamos que esto era como lo mejorcito que se podía hacer. Y luego entonces nos llega Hutchinson en el año 57, en un congreso, creo que era de ecología, en el cual empezó un simposio para discutir con una serie de expertos acerca de qué diablos es un nicho ecológico. Y entonces, pues, debatieron durante todo un tiempo, y luego él se apropió del concepto y lo publicó solo. Y entonces, pues, ahí es donde está el famoso concepto que dice que es un hipervolumen n-dimensional, donde se encuentran las condiciones ambientales en las cuales una especie puede mantener una población viable, crecer y sobrevivir. ¿Sí? Eso es como un nicho. Pero claro, cuando me dicen un hipervolumen n-dimensional, pues, se me estalla un poco la cabeza porque no somos capaces de entender en nuestra cabeza más de XY o XYZ. Pues yo tengo más de 3 ejes pues en 3D, ya mi cerebro no tiene más. Claro, yo puedo jugar con vectores y una análisis de organización multivariada y tener muchos vectores, pero ya en volumen no me da para entender 3. O sea que si yo tengo más de 3 variables, ya mi cabeza no da para poder entender ese nicho económico. O sea, si este hipervolumen n-dimensional ya es de 4, ya me hice bolas. Entonces, cuando pensamos una sola variable, que sea aquí un factor importante, un filtro ambiental para las poblaciones de una especie, pues donde tenga más abundancia, se asume que sería una franja óptima, aunque una vez más siempre lo que digo, cuando yo tengo, si vinieran los extraterrestres y nos estuvieran mirando nuestro nicho, pues dirían que esta franja es un transmilenio. Y somos muchos y estamos aglutinados. Eso no necesariamente es buena calidad de agua. ¿Sí? Pero digamos por ahora, en la medida que yo tengo una población, mayor tamaño poblacional, pues en este rango de esta variable ambiental, o topográfica o geográfica, pues es que bueno. Y en la medida que yo me alejo de esos valores, pues comienzo a reducir calidad de hábitat hasta que se vuelve un factor restrictivo en que hay una intolerancia, por ejemplo, fisiológica. ¿Sí? Un bicho de bosque seco tropical, pues no va a lograr estar en un páramo necesariamente. Pues, de pronto una migratoria, tal vez. Pero digamos un organismo más pequeño, mucho más complicado que la logro. Pues si lo pensamos en pH, un pH, digamos que sea muy ácido o que sea muy básico, pues tenemos problemas. Y entonces, dentro de este mismo concepto del nicho, pues se asume que no todo ese espacio necesariamente aquí tenga una franja óptima para la especie, pero es que la especie nunca está sola en el ecosistema. ¿Sí? Si yo tuviera una caja de Petri y tuviera una bacteria, ok, pero en el ecosistema siempre interactuamos entre muchas especies. Entonces, aquí ya no solamente es cuestión de una sola variable ambiental, sino que además son varias variables ambientales que están trabajando de manera como sinérgica o aditiva en algunos casos, pero además llegan otras especies con otros requerimientos fisiológicos y finalmente lo que tengo es una restricción en la que no podemos usar todo este gradiente porque por aquí tengo una especie muy abundante que me está excluyendo, por aquí tengo otra especie abundante que me está excluyendo, y tengo como unos huequitos aquí, unas franjas parciales de donde puedo habitar. Y eso es lo que ya se llama el nicho materializado, que en inglés se llama realized niche. Nico, preguntan que si las preguntas al final o las vamos resolviendo. No, yo creo que se puede hacer una cosa. Listo, podemos seguir conforme van saliendo. ¿Cómo? ¿Que se puede ir haciendo? De la llamada por el WhatsApp.
Pero no entendí, Fabio. ¿Se pueden ir haciendo? Es que no les escucho bien, la verdad, qué pena. Yo creo que mejor si la puedes escribir, Luisa, porque se están escuchando muy bajitos. Ah, Entonces, entiendo, entiendo. Bueno, ¿crees ya que la me escribo. escucho bien? Ya la escribo. Listo. Entonces, mientras la escribes, voy avanzando y ya. La leo. Entonces, en esa diferencia, pues les vamos a mostrar un ejemplo. Este es como el primer estudio que yo publiqué en mi vida, recién graduado de colegio, en el 2003. Y creo que estamos viendo un análisis de correlación canónica, que en esa época era como rarísimo. Había muy pocos software que los podían hacer por allá en Princeton, en la era jurásica. Y aquí pues, lo que estamos viendo es la ubicación de boa constrictor, ameiba, basiliscus, epiploboate, tributurolactius, no se llamaba pristimantis, botrops, apelops, etcétera, en un gradiente ambiental que tenía diferentes coberturas como la prisión de Gorgona, los cultivos de coco de Gorgona, son antropogénicos ambos, y aquí la selva secundaria y la selva más madura de Gorgona. En esa época ya tenemos un gradiente de coberturas que a su vez iba por un gradiente de variables ambientales. Obviamente la temperatura tiene que incrementar más hacia la prisión de los cultivos, menos sotobosque, menos dosel, etc. Y las coberturas tendrían que incrementar mucho más hacia el bosque maduro, al igual que la unidad relativa de la cobertura del vaso. Entonces, en este artículo lo que me puse a jugar con Ana Cecilia Londoño era jugar con justamente esto que les estaba contando. Y es especie por especie, donde eran más abundantes a la luz de qué variables ambientales. Entonces, aquí tenemos un gradiente de temperatura, y aquí tengo para el Basiliscus galenicus, pues donde estaba más abundante, el tipo de temperatura y donde era más abundante, y eso. Entonces, aquí no hay estadística, es básicamente jugar con los datos, pero que estoy aplicando las variables a las cuales la especie estaba más asociada, estamos pegaditos de este. Entonces, esto es como una interpretación univariada de esto de allá. ¿Sí? Y aquí vemos claramente que ningún, en este caso, anfibio reptil de la selva de Gorgona se ve afectado por el mismo gradiente, y hay algunas especies, por ejemplo, que les gusta la temperatura más alta, como Melba bridgesii. Claro, a Melba le encanta el sol, mientras que estos bichos tienen que les gusta la temperatura más bajita y estos pues, entonces, con eso en mente, pues ya nos damos cuenta cómo las especies pues tienen un nicho distinto. Esta es una aproximación uno a uno, muy manual de entender ese nicho. No sé si ya te hice la pregunta. Dice, mi pregunta va dirigida al nicho, si esta aproximación de este concepto puede aplicarse para estimar ese gradiente de distribución raster de los mapas. Sí, para allá, justamente esa es la clase. Para allá vamos. ¿Cómo puedo entender yo que esto es una sola variable, pero si yo tengo muchas variables n-dimensional, pues puedo determinar si es un nicho? Para allá va justamente hacia dónde vas. Y por eso comencé con la introducción de biografía barra cuando los computadores eran escasísimos y no había una capacidad de trabajar con problemas de entropía, algoritmos genéticos, etc. Entonces, si yo veo esto, como lo vemos, es una sola variable, ¿sí? Que está en X. Pero si yo lo viera como dos variables, entonces ya me imagino esto no visto así, sino visto por encima, ¿sí? Yo tengo las condiciones óptimas en temperatura y ahora en precipitación, solo dos variables, y se comenzaría a ver esto así. Que es como cuando yo veo un mapa de curvas de nivel y me imagino una montaña, es tal cual esto, ¿sí? Ahora imagínense continuar con modelos de distribución basado en hecho bioclimático, yo uso más o menos unas 19 variables. Entonces ya no son dos. Y ahí es donde digo que ya nuestro cerebro hace pum, ya no logro hacer una gráfica que permita entenderlo mejor. Aquí ya lo estamos complejizando y aquí ya tenemos tres variables. Ya vamos un volumen. ¿Sí? Como lo vamos a ver más adelante, y lo que busco un poquito también con esta charla, es que no confundamos nicho ecológico con distribución geográfica, porque son dos ámbitos distintos, ahorita vamos a ver un poquito la diferencia. Pero básicamente, como spoiler, esto que estamos viendo acá es un modelo de nicho ecológico, ¿sí? Que se puede luego convertir en una expresión geográfica como mapa de distribución. Pero no podemos continuar en esta charla a menos de que tengamos esto en mente y lo creamos fielmente, ¿sí? Porque si yo no creo en esto, no puedo hacer modelos de distribución, ¿sí? Porque ese es el supuesto detrás de.
Y es que para cada punto, en un espacio geográfico, imaginémonos este punto aquí en Colombia, yo puedo caracterizar este punto por una serie de variables ambientales, ¿sí? Y geográficas, topográficas, ¿sí? Yo tengo aquí un valor. Pero el valor que me estoy encontrando aquí se puede repetir varias veces en el paisaje, ¿sí? Yo voy, tomo este dato y lo pongo aquí. Pero luego, si yo voy de pronto por aquí cerquita, tengo de pronto un clima parecido. Dependiendo, obviamente, de las cordilleras, del ecosistema, de la cuenca, etc. Eso es muy importante porque esto es lo que se presupone cuando yo hago modelos de distribución geográfica a partir de muchos bioclimáticos. Bueno, se habla de variables xenopoéticas, se habla un poquito del concepto de dicho crítico. Entonces, habíamos hablado inicialmente de liquidez media, de mínimo polígono convexo, pero ¿qué tanto sabemos, por ejemplo, en Colombia? Porque imaginémonos que cada punto requiere una expedición biológica, pues evidentemente una expedición puede coordinar cierta área geográfica, y mucho de lo que reposan las colecciones biológicas, y luego como punto está en GBIF, pues inicialmente está en el ZIP y luego está en GBIF, pues viene de trabajo de campo. ¿Sí? Porque a veces nos parece muy fácil descargar 500.000 datos, pues el trabajo de aproximación, pero se nos olvida que detrás de cada punto hay una expedición, hay unos expertos y hay unos seres humanos, para bien o para mal, porque eso implica errores también. ¿Sí? O sea, cada puntito puede tener unos errores asociados. Entonces, imaginémonos que desde la técnica de muestreo acá, la detectabilidad de las especies, la criticidad, la temporalidad, porque si yo estoy buscando un bosque seco tropical una rana y la rana estiva durante 6 meses, yo digo, no está. O sea, no está, es que no existe. O digo, se extinguió, pero no. Y a menos de que yo haga un muestreo más larguito, me doy cuenta, es que hasta que no llueva, no sale y pone huevos, pues, nidos de espuma y no es posible productivo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque esto tiene un sesgo asociado a la técnica de muestreo, el expertise de la persona si pudo determinar el bicho en su mismo hábitat, etcétera, etcétera. Luego, otro error, otro segundito, puede ser cuando anotábamos en libretas de campo, pues que yo cometa algún error. Ahora, pues uno ya puede usar esto también dentro del celular como invento. Y la ventaja de usarlo en el celular es que estoy teniendo un paso menos donde puedo meter error. ¿Sí? Porque si yo no anoto el papel y luego llego al laboratorio y lo pongo en el computador en Excel, pues tengo 2 momentos de escritura donde puedo meter error. Si lo pongo directamente en el celular, en el iPad o lo que sea, ya de una vez tengo un solo paso y me ahorré un posible error. ¿Sí? No, que más que preguntar, inclusive decir que, no sé si lo vamos a mencionar más adelante, igual, también para tener datos se necesita un diseño, y ese diseño pues incide mucho en la calidad de las cosas que uno está haciendo. Por ejemplo, lo último para generar modelos de distribuciones, que uno tuviera un diseño bien estratificado, bien, digamos, representado en el espacio ambiental, por decirlo así, para no solamente tener presencia, sino también las ausencias, pero eso no pasa. La vida real es lo que acabo de mencionar, Nico, que pues a la final nosotros utilizamos son los datos que oportunísticamente tenemos, que es, pues sí, de pronto el investigador iba pasando en la lancha, vio la mata, se bajó, la conectó y ese es el registro que tenemos de calidad. Y la otra es que también podemos tener expediciones que solamente van a buscar acnopus o se van a buscar botes. Entonces, no necesariamente en este punto, pues no buscando botes, pues tengo pues, un muestreo como y de ahí en adelante, pues también, aparte de esto, lo que esté digitalizado, pues lo que pasa en la etiqueta. Imagínense todos los momentos de posibles errores humanos. Si, por ejemplo, el regulador del museo no usa los datos originales de la libreta o del evento, sino además de eso va a mirar esto y lo va a volver a escribir y luego con base en eso me pasa un cuadernito, luego el cuadernito lo digitaliza, tenemos como 5 pasos de posibles errores. Y ahí es donde terminamos a veces con puntos que deberían estar en Colombia, que vienen en Australia. Es porque les falta menos o les falta una cosita pequeña. Esos errores pueden ser relativamente fáciles si son tan obvios, pero hay otros que no me cuadra un municipio con departamento de altitud y es como, ¿qué hago si tengo 1 millón de datos y tengo 100.000 con esa característica y me puedo quedar toda la vida?
Y de ahí, entonces, pues, recuerden que este registro nacional de colecciones biológicas específicamente para Colombia, y que las colecciones biológicas tienen que reportar al sistema de información de biodiversidad de Colombia. Las colecciones biológicas de Colombia tienen una deuda gigantesca en digitalizar sus datos y ponerla a libre disposición de la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Naturales en Anfibios tiene una deuda gigantesca porque es la mayor colección de Colombia, es la que tiene más ejemplares, pero es la que tiene menor cantidad de estos ejemplares digitalizados y disponibles en el sitio. Es un conocimiento que se está perdiendo para tomar decisiones para ecología, macroecología, geografía. Es un trabajo gigantesco, hay varios artículos que lo demuestran numéricamente, no es una proyección, sino hay datos. El reptil va muy bien, el Humboldt en el Villa de Leyva va bien, la Universidad de Antioquia lo está haciendo espléndido, porque además tienen sus propios sistemas donde uno puede cargar los datos y reportan al sitio. Pero lo que se espera es que todas las colecciones estén reportando al sitio, porque ese es el que está como compilando todo, y luego país, Colombia como país de la Convención de Diversidad Biológica le reporta esto al GBIF. Entonces, en teoría, si yo voy a GBIF, tengo todo. Pero hay colecciones que tienen digitalizado, que no reportan al CIF, y hay muchas colecciones que ni siquiera han digitalizado todavía. Entonces, ahí tenemos un trabajo gigantesco. Bueno, hasta la última vez que hice la búsqueda, había más de, yo creo que ya hay fácilmente 600 millones de ocurrencias en GBIF de cada uno de los países que reportan. Miren cómo se ve el planeta en registros. Y aquí vemos el gran sesgo para Colombia de sitios que tienen muy pocos datos. Y aquí se ve clarísimo. Entonces, ¿qué hago yo si tengo muchos datos en ciertos sitios? No sé, pensemos aquí, Chingaza, Santa María en Boyacá, Leticia, pero no tengo datos ni siquiera a 20 kilómetros a la redonda. Entonces, para allá va el curso que vamos a dar, que va a dar Fabio, y la introducción que estoy dando ahorita, ¿no? Y dice, nada más, ya con un poquito más avanzado, para aquí parecería que no hay expediciones biológicas, no hay vouchers en un museo. ¿Qué hago? Si yo igual tengo que tomar decisiones pronto, y de pronto no hay plata ya para ir aquí para saber si está o no está. ¿Sí? Y con esto de la propiedad media y el mínimo polígono convexo, pues me va a seguir quedando aquí un bueno. ¿Sí? Ese siempre ha sido como el reto de geografía. Y entonces, pues ahora sí viene la buena noticia que ya, después de tantos años y tanta teoría, ya está la posibilidad computacional de que ese hipervolumen n-dimensional que se imaginó Hutchinson y sus colegas en este congreso se vuelva operativo en el caché de la máquina, de sus computadores. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues, mi variable de respuesta, si lo pensáramos como una regresión, sería la presencia o ausencia. Casi siempre solo la presencia, por lo que decía Pablo, casi nadie reporta verdaderas ausencias. Y yo no sé si no está realmente después de que fui 4 años y fijo no está. No, simplemente fui una vez y no está. Pero no puedo decir que eso fijo es una ausencia. Es casi siempre los modelos solo tienen unos, no tienen verdaderos ceros. No es una regresión logística del todo. Entonces solo tengo unos, como haría la respuesta. Eventualmente le puedo meter abundancia, pero pues tener tantos puntos con abundancia es muy difícil. Casi siempre trabajo con puntos. Y tengo variables predictoras de altitud, de precipitación, de temperatura, pero ojo acá, que la temperatura y la precipitación no son una variable, son muchas. Porque yo puedo comenzar con juegos, por ejemplo, que es lo que hace Walter, temperatura máxima en el mes más seco, temperatura mínima en el mes más húmedo, y así sucesivamente, variación diurna en la temperatura, que es la isotermalidad o el ciclo circadiano, y así sucesivamente. Y de ahí es donde salen 19 variables bioclimáticas, ¿sí? Basadas principalmente en precipitación y temperatura. Pero normalmente también debería usar por lo menos altitud, ojalá algo de predicción topográfica, topoindex, argumentos. Entonces, bueno, aquí una vez más, como les decía, solo podemos dibujar 3 como volumen. Entonces, pues imaginémonos que en realidad no son 3 variables, sino son muchas más. Construyo esto, identifico en este hipervolumen, en ese modelo de nicho, dónde están los puntos, y como recuerden que aceptamos la premisa de, dado un punto geográfico, lo puedo caracterizar en un espacio económico o ambiental, pero ese espacio se repite en varias regiones geográficas que yo nunca había ido, entonces luego puedo volver a reescalar y ver qué pasa en ese espacio geográfico. ¿Sí? Y ahí es donde se hace como ese ciclo.
Y ahí es donde finalmente tengo este gradiente probabilístico de idoneidad de algo. De esto hay 5.000 artículos y se decían, claro, si yo tengo píxeles más rojos, donde hay una probabilidad cercana a 1, o sea, fijo está, entonces la gente trató de ir más allá y decían, fijo, ahí hay mayor diversidad genética. No pega. Y otros decían, fijo, ahí también hay más abundancia. Tampoco. Entonces, no podemos extrapolar esto a otras variables porque lo único que sabemos es que ambientalmente es idóneo, potencialmente. Y entonces, un ejemplo de un estudio que se hizo hace mucho tiempo con este bichito, entonces ahí tienen el gradiente de idoneidad y trabajan luego con expertos, porque fíjense que el modelo no sabe de competencia con otras especies, ¿sí? No sabe de simpatría, no sabe de alopatría, idea, el modelo trabaja con ambiente. Entonces, no sabemos si la especie está en todo esto, porque aquí lo que está diciendo es, aquí hay un nicho bioclimático idóneo, pero de pronto hay una especie filogenéticamente cercana, emparentada, aquí hay una especie nueva para la ciencia, y el bicho, pues por competencia, nunca ha llegado ahí, ¿sí? Entonces ahí, hasta aquí puede llegar la máquina, entonces pueden ser un par de cositas más, pero necesitamos ahí sí los expertos. Los expertos que conozcan los sitios, que miren, por ejemplo, los bosques, que nos ayuden a reclasificar y decir, bueno, esta es la distribución potencial, ya no como gradiente, sino como unos y ceros, ¿sí? O sea, como un polígono. La ventaja de trabajar polígonos, recuerden, es que ahora sí le puedo sacar un área, un perímetro, como otras métricas, porque el raster no puede hacer eso, ¿sí? El raster tiene otras ventajas también. Y después de que hicieron el taller con los expertos, dijeron, esta es la distribución real dentro de todo esto. Aquí no está, por X o Y razón, ¿sí? Y esto es lo que ya se debería usar para tomar decisiones. Entonces, en conclusión de lo que llevamos hasta ahora, pues tengo unas variables de respuesta, que inicialmente serían sitios de presencia, ojalá con vouchers en museos, a veces las fotos pueden decir mentiras, según el grupo biótico que yo esté trabajando, la ciencia participativa, la ciencia ciudadana, iNaturalist, puede ser útil o no. En aves, es chévere. En reptiles intentamos hacer para el Reptile Assessment en Colombia. Era más difícil depurar las localidades que volver a hacer todo casi que de condiciones biológicas. Entonces, depende de lo complejo de la taxonomía y si la gente no experta, pues puede identificar el bicho con binoculares. ¿Sí? Entonces, ojalá inicialmente mejor con vouchers, ¿sí? Que de hecho, pues nosotros eso con las cosas como sucedió ahorita con la curación de los datos que vamos a utilizar para el tema de biomarcos, para la modelación de los ríos amazónicos, y que mucha de la información venía de áreas naturales. Y habían, por ejemplo, algunos expertos que han colaborado con la base de datos y que han identificado unos personajes que podían vincular, digamos, lo que son sus observaciones. Entonces, que se van a analizar, infectar a esa persona y van a encontrar listas. Y esta persona era muy laxa, digamos, con la identificación taxonómica. Y eso que implica, pues, no tiene datos de mala calidad. Eso es una matriz con la que nosotros estamos manejando de 300.000 registros. Sí, no, Es una locura. y claro, si uno tiene pocas especies y muchos expertos y mucha plata para hacer talleres, es factible refinar localidades en talleres presenciales y luego el modelo final. Pero si uno trabaja con muchas especies, es muy, bueno, mira, algorítmicamente cómo se hace, porque es muy difícil tratar de tener expertos con 300 que se sientan a mirar una por una, eso no va a pasar. Entonces, en este dibujito que se inventó Enrique Martínez Meyer, entonces abajo está el espacio geográfico y sería, este es el modelo de distribución geográfica de la especie, que es potencial, y este es el espacio ecológico, que es ese hipervolumen unidimensional que yo lo podría ver en un computador, de pronto como un análisis de componentes principales, escalamiento multidimensional o algo así, pero que no tiene un ámbito espacial total, ¿sí? En esos dos momentos. Entonces, esto sería el ámbito del modelo de nicho ecológico y este es el de la distribución geográfica. Entonces, el paso, como les estaba contando, es tener una relación estadística entre la presencia de las especies y las variables predictoras a partir de algunos algoritmos. Hay muchísimos algoritmos
algunos estadísticos, otros bayesianos, hay 1000 aproximaciones de los genéticos y máxima entropía. Se identifican como esos umbrales de cambio de las variables que sí predicen, y luego se identifica cuáles son los espacios geográficos que cumplen con esos umbrales y esos rangos de estas variables, y se identifican acá. ¿Sí? Y se rescala un poco otra vez hacia la geografía. La ventaja que tiene esto, pues es un montón de cosas. Lo primero y más obvio que ya estamos viendo es que si yo no tengo muestreos en algunos sitios, yo puedo predecir que la especie está sin haber ido y sin esperar a que alguien vaya. Ojalá que alguien pueda ir, pero si no, puedo ir avanzando como en esta aproximación. Y la otra gran ventaja es que yo puedo predecir esta distribución y proyectarla ya no solamente a escenarios actuales, sino al pasado pleistoceno, que hay variables bioclimáticas del pleistoceno, por el refugio seco, estas cosas, y al futuro. Entonces, mucho de lo del cambio climático ha usado esta aproximación, este ejemplo que tenemos acá. Entonces, esta es la distribución actual potencial de la especie, y cuando se ve el escenario de cambio climático, fíjense cómo cambia la distribución potencial futura. Es un escenario, no es antes que vaya a pasar, pero es, dados los datos, lo que yo creo que va a pasar. ¿Sí? Y entonces, cuando comenzó la moda, el boom de los modelos de distribución basados en hechos bioclimáticos, pues la gente comenzó a correr esto, sí, como olvidándose de todos los conceptos, haciendo clic, clic. Sobre todo cuando ya dejó de estar en R, porque cada inicialmente era muy difícil de correr y tocaba usar código muy complejo. Pero cuando ya salió Maxent y se volvió muy famoso y muy fácil de trabajar, la gente comenzó a usarlo más y violaba un montón de supuestos. Y durante mucho tiempo se comenzaron a confundir cosas, malas prácticas estadísticas, malas prácticas en las localidades, ni cosas. Entonces, aquí salió este artículo muy chévere, el profesor Luis Osorio Peterson, que nos llama la atención de pilas. Recuerden que una cosa es el espacio ambiental o ecológico, otra es el espacio geográfico, una cosa es un modelo de nicho ecológico y otra cosa es un modelo de distribución geográfica. En este artículo lo que nos muestra es básicamente esto. A la izquierda tenemos las condiciones ambientales que se aproximan a ese nicho ecológico, a ese espacio ambiental, y esto es lo que les decía, aquí tenemos dos componentes principales, si toda la nube de puntos, tres componentes principales, no solo. Y a la derecha aquí tenemos el modelo de distribución, o el espacio geográfico que se modeló. Entonces, con eso en mente, pues vamos a ver varios ejemplos de estudios de caso. ¿Sí? Vamos a hablar como de 8 estudios de caso. Entonces, pero antes de eso les voy a contar cómo está un poquito como el estado del arte. Entonces, hace un tiempo, con varios colegas, nos reunimos y comenzamos a ver, pues, a descargar imágenes de datos de Scopus, Web of Science, Science Direct, estos bases de datos académicos, todos los estudios que trabajaron, modelos de distribución de especies, modelos de hechos bioclimáticos, modelos de nicho ecológico, todos esos términos, fueron como 5.533 publicaciones. En realidad encontré 10.000, pero comencé a ir filtrando y filtrando esta primera esta. Y como primer autor, pues yo solo filtré toda la literatura para no meter errores. Porque si se hace entre varios, pues hay que vivir un poco con el error de cada uno. En este caso, me lo hice, pues yo solo me eché como un año o algo así. Y entonces llegamos a este número de publicaciones hasta el 2018, ¿no? De ahí en adelante yo creo que esto sigue de papel. Entonces, fíjense, en esta gráfica muestro tres cosas. Una, número de artículos. Dos, de esos artículos, ¿cuántas personas tienen una afiliación en una institución de un país latinoamericano? Porque lo que yo quería era como ver un poco el aporte de los latinoamericanos en esta subdisciplina. Entonces, aquí está la barrita. Y luego, metiéndome en la librería de CRAN, de Python, mirando revistas como Ecography, Method Signature Evolution, que sacan nuevos paquetes para hacer análisis de X o de cosas, mire todo lo que se había publicado. Y entonces aquí lo que se gustan las flechitas son los software, y por lo menos la primera fecha de publicación de los software, porque luego pues los actualizan. Fíjense cuando sale Maxent, que es como el más famoso, creo que todavía es el más famoso. Cuando salió GARP, que les decía que era muy complicado de usar, salieron otros dos, uno de Australia
Este, como curiosidad, es colombiano. Es un software del CIAT que nadie conoce y que era pionero en el año 99. Pero apenas salió ya finalmente Maxent, pues casi que nos olvidamos de la gran mayoría de esto. Y pues fíjense cómo comienza a crecer. ¿Sí? Y ahora, cada año salen cada vez más paquetes, no necesariamente para hacer el modelo, sino para refinar cositas, para calcular ausencias o pseudo ausencias a partir de un telón de fondo, para evitar autocorrelación espacial entre las localidades, hacer como un team de localidades, mil cosas. Es cada vez hay más paquetes, más paquetes, más paquetes. Por ejemplo, este Visual Team es muy bueno para eso. Creo que son los brasileños. Pero eso implica también que cada vez es más difícil y nos perdemos en este mundo tan grande de algoritmos. ¿Sí? Eso es bueno, pero a veces también puede llegar a ser malo porque se vuelve abrumador la cantidad de paquetes. Ya que en Colombia estamos trabajando actualmente mucho más con este paquete Wallace, que igual tiene por dentro a Max, ¿no? Pero tiene muchísimos otros paquetitos chéveres para tener como buenas prácticas en modelamiento. Pues así como dato curioso, pues es lo que encontramos acá y con el ayuda del superduro de la biblioteca, que es Hernán Morales. Hicimos esta red viendo, esta es la red global de países que publican sobre modelos de distribuciones para el 2018. Obviamente Estados Unidos, pues casi siempre manda la parada. Y en color naranja, una vez más, países latinoamericanos. Pues fíjense que aquí sería Brasil, Argentina, México, como los tres como grandes líderes en esta subdisciplina. Así se veía un poquito el mapa de colaboración global. Y luego lo que hice fue, con la ayuda de Hernán, decir, bueno, esos 5.000 y tantos, extraigamos solamente artículos que tengan autoría de una institución, de un país latinoamericano, ¿sí? Aunque sea uno. Entonces había 1863. Y entonces volvimos a hacer el análisis de patrones ya para esto, y fíjense el número de años. Colombia sería el cuarto país que más había publicado este año para Latinoamérica. Y si ustedes se fijan, igual es un ranking muy parecido al de las mejores universidades. Es un patrón de Chile, eventualmente puede estar arriba, etcétera. Pero son los 5 principales. Entonces, esto refleja un poco como la ciencia en Latinoamérica, más o menos. También los especialistas. Los especialistas. Además, porque muchos estudiaron en Estados Unidos, luego llegaron a México, y muchos luego de nosotros estuvimos en México con los que han estudiado con los gringos, y se va haciendo como una red de contagio positiva, ¿no? El grupo de conocimiento. Y así se ve nuestra red latinoamericana, de con quienes estamos colaborando, y una vez más, pues esas ya son las instituciones. Pues está la UNAM, la Universidad de San Paulo, el CONICET en Argentina, el INECOR en México, en Veracruz, Goiás y Brasil. O sea, mexicanos y brasileños principalmente. Y finalmente, esta es la red de solo Latinoamérica, donde ya salen muchísimos más y con quienes estamos colaborando. Recuerden, cuando uno lee estas redes, el grosor de la flechita habla un poquito de la frecuencia de las interacciones. Y miren el grosor de esta cosa. Pues aquí vemos pues, que aquí esto tiene nombre y apellido propio. Se llama Town Peterson. Town Peterson, que cuando yo estaba haciendo el doctorado en México, estaba haciendo su año sabático en la UNAM, publicó un paper por semana. No les digo mentiras. Entonces, pues, obviamente, él comenzó a estimular mucho el flujo de gente y a generar un contagio, digamos, de buenas prácticas que en ese momento se estaba fundando. Y ahí pues se ve clarísimo esa interacción con esa anécdota que vemos acá. Y pues aquí comienzan a aparecer unas entidades colombianas muy tímidamente, que ya las veo. Aquí está la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia. Bueno, otra cosa que hicimos fue comenzar a ver en qué grupo biótico estábamos hablando. Es modelamiento de especies, pues esa especie a qué grupo pertenecía. Y fíjense que había un gran sesgo a nivel mundial, perdón, a nivel latinoamericano, porque esos son de los 1.000 publicaciones por instituciones latinoamericanas, por animales, más incluso que por plantas. En cuanto a ámbito espacial, pues la mayoría de estudios se estaban haciendo para México, pues ya vimos ese tamaño de la bola
Eh, para esto y para Brasil. Colombia pues aquí va también creciendo. Me puse a mirar cómo se generalizaba los ecosistemas de las 1000 publicaciones. Yo solo una vez más remonté el cerdo y pues hice ahí como un mix extraño, pero pues fíjense, se ve un gran sesgo hacia ecosistemas de montaña, no solamente los Andes, ¿no? Tal vez el bosque mesófilo de montaña de México, este tipo de sistemas montanos neotropicales, y todo lo que tenga que ver con el bosque seco tropical y seco húmedo tropical. Entonces, sí se ve bastante diversidad de ecosistemas, donde se ha realizado modelos de distribución. Y aquí, como Jorge Velázquez y Batán, y buenísimo en estadística, miramos cada una de las 1000 publicaciones, una por uno. Aquí no había inteligencia artificial todavía, no había SciSpace ni nada de las cosas, para ver con qué algoritmo modelamos cada uno. Y entonces, pues, fíjense que se ve justamente. Están en la hora donde la gente estaba modelando con Maxen y eventualmente modelaban con otra cosita. Un problema que tenemos es que cuando la gente echa novas comparando, digamos, el efecto de, imaginémonos, en cambio climático, el efecto sobre 1000 distribuciones del año, es como el umbral de tiempo, 2080, 2100, 2000, lo que sea, el modelo de circulación global antes, porque ahora se habla de, no olvidé cómo se llama eso, de reflectancia, de RCP. Ya hay unos nuevos escenarios de su tiempo. Miraban el escenario y miraban el software. Y más del 75% de la varianza se ve explicada por el software, no por el escenario de cambio climático. Entonces, pues, a veces se recomienda, si se va a trabajar con una sola especie o con poquitas, modelar con varios. ¿Sí? Y aquí lo que se veía es que cuando la gente modelaba con más de uno, fíjense una vez más el tamaño de la interacción, desde la flechita, lo hacían con GAN o con modelos estadísticos clásicos como los modelos lineales generalizados, los PLLs. Entonces usaban árboles de, pues, bosques de árboles de retención, que se llaman forest, y otros muy distintos. Entonces, aquí ustedes están viendo algoritmos especializados en modelos de distribución y algoritmos clásicos de la estadística multivariada. ¿Sí? De todo. Y esto se incrementó aún más porque la gente comenzó a quejarse que Maxim era una caja negra. O sea, estaba muy chévere, creo que estaba en Java, entonces no le tocaba no ver el trauma para algunos de la pantalla negra y el cursor y estaba echando código, sino era súper bonito con colorcitos y con botoncitos. Entonces la gente estaba corriendo Maxim, pero hubo muchas críticas de que traía por detrás ese algoritmo de máxima entropía. Entonces finalmente, en 2017, liberaron el algoritmo y abrieron la caja negra. Entonces eso incrementó aún más la confianza en Maxim, mejoró algunas cosas por ciencia participativa y ya igual después está la caja negra. Y con la consulta, pero el término de la negra lo estaba aplicando hoy por lo que no era, digamos, transparente, no votaba, eh, digamos, que información para uno saber qué tamaño eran los modelos y poder analizarlos. No, no, sí había parámetros. Desde siempre eso te calculaba el área de la curva, te sacaba el porcentaje de explicación de cada variable bioclimática, ¿No? y tú podías decir cuántos cantidad de localidades entrenabas y con cuáles corrías el modelo. Eso siempre ha sucedido, pero no se sabía bien un poco cómo era como esa selección, forward, backward, de pesos, como diferentes cosas de varias cosas. O por ejemplo, cómo calculaba el telón de fondo de las pseudociencias, varias cositas que no estaban muy claras. Ahora sí, entonces entramos en los estudios de caso, en lo que queda de la charla. Vamos a hablar lo que decía como de 8 estudios de caso y perspectivas como para Colombia. Entonces, eh, uno de los más famosos es, en esta época solamente la gente trabajaba con GARP y había muy pocos expertos que trabajaban en GARP. Y uno de esos para esa época era mi colega y amigo mexicano, Antonio Martínez México. Sí, había muy poca gente que sabía este tema en México como líder, junto con Tom Peterson en Kansas. ¿Sí? Entonces, los herpetólogos de África le dijeron, oiga, nosotros estamos trabajando con los geckos en Madagascar hace muchísimo tiempo y queremos jugar con esta vaina. A ver qué onda. Fíjense que este artículo está en Science, pero si no es de hecho, no es de hecho. Uno diría, pero es una cosa de lagartijas, pues como con modelitos sale una revista tan prestigiosa. Pues resulta
Este sería el mapa, digamos, de una especie. Entonces tenemos aquí las localidades de la especie, corren el modelo de distribución, pues el modelo del nicho bioclimático, luego se genera como la predicción de la posible distribución geográfica por idoneidad bioclimática, y salen aquí unas áreas de sobrepredicción. ¿Bien? Y lo hicieron para varias especies. Y siempre hay una sobrepredicción abajo. Los herpetólogos habían hecho muestreos acá, pero nunca habían ido a muestrear. Después de sacar esto, antes de sacar el paper obviamente, fueron a hacer expediciones biológicas y encontraron especies nuevas para la ciencia. Y cuando corrieron la filogenia de estas especies nuevas, encontraban que esta especie nueva de acá era la hermanita muy cercana de esta. Y así sucesivamente para cada especie. Y se volvió famosísimo este estudio, porque si fíjense que los modelos sirven, me están igual indicando sitios bioclimáticos interesantes y similares a especies de acá. Si yo no sé por quién vive aquí, igual es un sitio importante para especies de este estilo. ¿Sí? Y pues de ahí se comenzó a proponer que se podía usar esto para focalizar esfuerzos para futuras expediciones biológicas. Y ahí les vamos a mostrar varios estudios de caso en los que yo he participado. Este fue la primera vez que yo me metí en este tema. Aquí ya estaba Maxen, es con un amigo brasileño. Pues cogí, yo saqué un postdoctorado y me comencé a dedicar a estos temas ya sin ir a campo, solamente jugando por localidad. Entonces, aquí yo soñaba con evaluar la distribución de todas las especies amenazadas de anfibios del neotrópico, o por lo menos de Mesoamérica y el norte de Sudamérica, en el sistema de protegidos. Entonces comencé a descargar todas las localidades de GBIF, todo lo que conseguía en la Conavia en México, en Humboldt, en Species Link en Brasil. Bueno, me dediqué varios meses a eso, pero recuerdo que eran especies amenazadas. Y cuando finalmente tenía, pues, imagínense, o sea, 100.000 localidades, yo vi que me raqué. Y cuando comenzaba a mirar cuántas localidades por especie había, una, dos localidades. O eventualmente tenía un montón de localidades acá. Y recuerden que cuando yo trabajo con Workly, estos son píxeles de 1 kilómetro cuadrado. Entonces resulta que cuando yo ponía el píxel, pues aquí me caían 50 localidades. Y para fines prácticos es una. Entonces, de todo ese esfuerzo que les cuento, solo pude trabajar con esto. Ya me adelanté, porque bueno, me busqué aquí, no solamente me casé con GBIF, sino con diferentes repositorios nacionales como tipo SIGA en Colombia. Y entonces, pues claro, en ese momento usé todas las variables, eso no se debe hacer, pero yo estaba apenas comenzando y todavía no se sabía mucho de buenas prácticas. Pero indica ya un artículo, eso no se nos publica nada, pero pues estamos hablando en 2008, hace ya casi 20 años. Y pues lo interesante es que eran especies amenazadas. Esto ya no se debe hacer por varias razones. Es decir, uno debería tener un modelo de regresión de todas las posibles variables y mirar cómo, si nos toca escoger muy bien cuáles, pues no puede ser más variables en el de estudio, por ejemplo, puede ser un criterio de selección, y no usar todas. No usar nada colineal, pero yo aquí lo hice la maldita sea. ¿Y eso qué implica? Que lo que vamos a hacer a continuación son modelos mal hechos, en el sentido de que yo metí las localidades, tengo pseudoréplicas espaciales, y metí todas las variables, y eso lo que me va a generar son modelos sobreajustados, pero además que espacialmente me van a sobrepredecir, me van a generar distribuciones muy grandes. ¿Sí? Es parte de esa base. Y les voy a contar resultados de unas distribuciones gigantes. ¿Cuál sería la hipótesis de esto? Uno diría, no, pues entonces, para las pocas especies que conseguir suficientes localidades para correr el pinche modelo, pues van a aparecer súper bien representadas en el sistema de protegidas, porque el modelo de distribución va a ser gigantesco, ¿verdad? Ahora sigamos con eso también. 0% de representación. 13%, 5%, 9%, 4%, 2%, 6%. Y son especies críticamente amenazadas. Entonces, pues esta es la primera vez que se decía para anfibios, y es la gente de áreas protegidas no está considerando los anfibios como objeto de valor de conservación. Pilas. Entonces, lo interesante de este artículo fue que, a pesar de que está sobre predicho este rango geográfico, de todas formas me sale. O sea, si yo hiciera un modelo mejor ahorita, esto va a ser más crítico. Porque sí, igual piensen que esta especie sí está 66%. Entonces aquí fue como una primera
alerta de la gente donde está parando ahora los anfibios como objeto de conservación, porque están pensando solamente en jaguares y en pajaritos y en diferentes como especies materiales. Luego, con esta misma perspectiva, esto que acabo de hacer se llama gap analysis o análisis de vacíos y omisiones de conservación. Entonces ya nos pusimos con todo el equipo de mexicanos, con mi postdoctorado era de priorizar áreas de conservación en México para anfibios y reptiles, pues estamos hablando con una base de datos gigantesca, con Leti Ochoa, también ya pues, nos comenzamos casi a tiempo en nuestro doctorado, yo que es la editora de la revista latinoamericana de Petología y es un super parte de la UNAM, Oscar Flores fue nuestro tutor. El hecho es que teníamos unos muy buenos datos, que ellos llevaban trabajando 5 años antes de que yo llegara al laboratorio, y ahí me dijeron, bueno, si usted quiere trabajar con esos datos, no hay nada gratis en la vida. Oscar Flores tenía una anaquel, por ahí como un tercio de este salón, lleno de fotocopias de varios herpetólogos que antes de fallecer o antes de jubilarse en Estados Unidos, le habían regalado varios, y no había PDFs. Me decían, usted se pone un tapabocas, usted se polvo, y va a coger artículo por artículo, y con gaceteros, y va a sacar longitud y latitud de cada especie, y cuando acabe todos estos anaqueles, le doy las otras 350.000 calidades. Antes no. Y entonces mi postdoctorado fue en una fase de campo de oficina, de puro, de echar polvo y mirar uno por uno, yo solo. Y no es más, nada de ingresos asociados a más personas, horas y horas y horas. Ya como era más rápido, pero lo primero era conseguir la lista. Y simultáneamente había salido este mapita de, creo que era TNC México, que fíjense que está mostrando los polígonos de las áreas nacionales protegidas. Recuerden que México es un país federal, no departamental, entonces pues se habla de áreas federales, áreas estatales y áreas municipales, todas estas son gubernamentales, pero además de ñapa, es algo que en Colombia no hemos podido tener muy decentemente, estamos hablando del año 2011, creo. Sacaron el mapa de zonas de planificación comunitaria, de llaman ejidos, que todos son muy en regiones indígenas, donde cada persona tiene como la misma área alrededor de su casa y trabajan colectivamente en mingas y pues están muy bien determinadas y clasificadas en el país. Hay áreas privadas y áreas certificadas de X o Y. Entonces, esto fue un papayazo. Cuando uno ve este mapa, dijimos con los coautores, ¿por qué no comparamos numéricamente qué grado de representación tiene el gobierno mexicano de esos anfibios, de todos, porque modelamos todos los anfibios de México, versus qué tanto hace la sociedad civil? Y esta es la primera vez también que se hacía este tipo de capa análisis, reconociendo las iniciativas sociales. ¿Qué encontramos? Aquí ya hay un pasito más hacia las buenas prácticas. Fíjense que para cada especie tenemos ahora sí las métricas del desempeño del modelo. En el artículo anterior no existía eso. Tenemos el rango potencial que seguramente está sobredicho, pero como no podíamos ponernos a clasificar cientos de especies con expertos, por lo menos lo que hicimos fue, con un mapa de coberturas, extraer todo lo que fuera antropogénico. Eso tiene unos supuestos pesados, porque sabemos que muchos anfibios pueden estar en contra. Nos toca hacerlo masivo. Entonces, le cortamos con vegetación antropogénica y coberturas y dejamos un rango remanente, viendo que ninguna población de anfibios va a poder vivir en un potrero. Y tenemos entonces cuánto le queda remanente, cuánto se perdió por especie. Esta tabla es gigantesca, no son cientos de especies. Y luego de este rango remanente, ahora sí lo superpusimos en cuánto está en las protegidas del gobierno mexicano y cuántas están en iniciativas sociales. Y en general, cuánto está entre comillas protegido, en realidad yo ya no hablo mucho de protegido, sino de representado. Porque lo que estemos de protegido no está protegido porque sabemos que hay narcotráfico, que hay resaca, que hay tráfico ilegal, y el hecho de ponernos de protegida no está protegiendo la especie, está representando. Entonces, pues, el hecho es que, fíjense que para muchas especies, también el porcentaje es bajitico, 12%, 11%, 4% a nivel nacional de especies que están amenazadas. Y algo que también veíamos es que, no sé, 2% en el gobierno y hay otro 2% de iniciativas sociales. Algo es alto, o sea, este 4% en gran parte es por la mitad de lo que hace la sociedad civil, y así sucesivamente. 6%, otro 6%, 9%, 22%,
Entonces lo que encontramos fue que sí, las iniciativas sociales, a pesar de que eran áreas muy chiquitas y que muchas veces, y aquí en Colombia pasa lo mismo, la gente de las protegidas dice, son, pues, lo más importante son áreas gigantescas, esos parchecitos tan chiquitos de la sociedad civil, ¿para qué sirven? Bueno, aquí estamos demostrando que sí sirve para sumarlo iniciativas de conservación. Y digamos, estos estudios ustedes tenían buenas resoluciones para hacer el lugar, ¿no? Era No, igual, Working es un kilómetro cuadrado. No, y eso es un artículo de hace pues, 15 años más. Pues claro, era un kilómetro cuadrado. ¿Sí? Puede ser que pronto actualizas de la PSQE o de algunas. No, aquí ya se refinó. No, pues, claro. Sí, 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 ya damos un pasito ahí, haciendo lo que es un poquito mejor. Ahí vamos a poquito haciendo las caras de vamos a mostrar las cosas. Bueno, aquí mostramos que había 20% de especies que no estaban representadas y pues que las iniciativas sociales sí servían, pues es como algo muy importante para eso. Bueno, tercero, estudio de caso. Entonces, bueno, una cosa importante, cuando yo trabajo este tipo de modelos con especies amenazadas y endémicas, yo trato de cometer un error a lo mínimo posible de que yo diga que la especie sí está y no esté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que la especie sí está en ese sitio y yo meto plata en conservación, pues estoy botando la plata a la basura para esa especie. ¿Sí? Entonces, yo trato de refinar lo más que pueda, por ejemplo, con el 10% training data, que es uno de los con el percentil 10 para cuando yo clasifico el raster a unos y ceros, tratar de dejar el polígono lo más chiquito posible, ¿sí? Con especies amenazadas. Pero ahora les voy a dar la vuelta a la moneda y ahora vamos a las especies invasoras. Y ahora lo que yo quiero de las especies invasoras es más bien que por nada del mundo yo vaya a decir que la especie no está y si esté. Es justo la otra cara. Y ahí yo lo que uso normalmente es un umbral mucho menos estricto. Eso se debe hacer para invasiones biológicas y para enfermedades emergentes. Y son dos mundos muy distintos. Entonces aquí lo que sí quiero es tener un polígono un poquito más grande para evitar eso como precaución y conservación. ¿Sí? Aquí, ya con lo que había aprendido, entonces comencé a tratar de contactar colegas en todo el neotrópico, en donde estaba la rana todo. Es increíble, pero la gente no colecta rana todo. Entonces en colecciones biológicas no hay casi datos. Igual que si ustedes van a mirar por ejemplo, que la marina o ribilis, hay muy poquitos. Porque los ven tan comunes que es como, para que entonces, a veces es difícil. Es tan común que la gente no le para bolas y pasa igual con esto. Entonces, busqué con todos los colegas o gente muy amable como la Universidad de Antioquia, que me facilitaron mi localidad. Entonces me decían, son mi localidad, no se las voy a regalar a nadie, me muero con ellas y pues, no. Pero la ventaja de este recuerden es que con un pool de datos bueno, yo puedo predecir dónde está. Entonces, no necesito todas las localidades, puedo trabajar con lo que hay. Aquí solo trabajé con unas pocas, ahora sí, pensando un poco en la biología del bicho, justificándolas por qué, no tener que imaginarme sobre ajuste, etc. Y entonces hicimos la distribución de rana toro en el neotrópico, la distribución actual potencial, y solo usamos un escenario en este momento a un futuro 2050. Aquí todavía hablábamos de modelos de circulación global. Sí, porque ya lo que les contaba, que ya se trabaja con el RCP, que tiene unos escenarios muy distintos. Pero en esta época de la circulación global, fíjense que se incrementa un 41% la idoneidad para que el bicho invada ese establece. Dato curioso, un continente de la semana pasada, lo que hace este análisis espacial, Ajá. que ya tiene unos escenarios de cambio climático para Colombia. Y la capa se Y a un kilómetro cuadrado, ¿cuánto estará? Yo me daba la resolución. Porque si fuera menos de un kilómetro, pues ya llegamos a Working y estamos fallando porque es más colombiano y no tan interpolado global como el sur de Chile. Tocaría mi la metodología, entonces, sí, un modelo más grave a uno más optimista. Ah, no me acuerdo, el sistema de tratamiento radiativo, el RCP. Y es un poquito como que tanto refleja la superficie y esto. Es un enfoque muy distinto a lo que antes se usaba de situación global. Bueno, entonces vimos como esta alerta, esto lo publicamos en PLOS ONE, y entonces estamos mostrando en tres escenarios, que es este de acá, este de acá y este de acá, viendo un poquito cómo cambiaban entre el actual y el futuro 2050. Estos son diferentes escenarios,
Y aquí lo que estamos mostrando en los píxeles es para hablar a todo qué sitios son adecuados actualmente y también a futuro, o sea, hay una persistencia en la idoneidad, qué sitios van a ser importantes a futuro, es una corporación autónoma regional que fuera ambiciosa en monitorear inversiones biológicas, diría, pucha, me toca estar pendiente, primero si está, y segundo, pilas en estas fronteras, porque no van a llegar. ¿Sí? Y otra cosa, y la otra, que era muy interesante, y eso ya no se ha seguido investigando, es qué áreas son idóneas actualmente y ya no van a ser idóneas bajo esos escenarios a futuro, que son las verdes. Claro, una oportunidad muy chévere de hacer parcelas de monitoreo de rana toro y estar viendo, oiga, ¿será que se va a desaparecer? ¿Por qué cosa? ¿Qué variable determina eso? Y viendo qué es lo que hace que el rana toro ya no pueda sobrevivir en estos píxeles verdes, puede tener un plan de manejo y erradicación con datos. Pero pues, lo que podemos sacar, algo alarmante es que en estos escenarios de expansión, muchos de estos píxeles negros, azules quedaban desprotegidos. De hecho, inicialmente el paper se iba a llamar Breaking to the Other Side, por el estudio de detectores. Bueno, entonces, bueno, ahí como que le dimos esto, pero resulta que en Colombia, pues no necesariamente se lee fuera de la academia artículos en inglés, y menos en las corporaciones. Entonces, luego contacté a algunos de los productores, pues Javi, que fue el que hizo los análisis, y le dije, hermano, yo quiero que para Colombia saquemos algo muy colombiano. Una revista que ni siquiera está indexada, pero es una revista muy prestigiosa, bueno, no estaba en esa época, muy prestigiosa y muy usada en Colombia, que es la del Instituto Humboldt, que es Biología Colombiana. Entonces, simplemente aquí lo que hicimos fue hacer un corte de esos rastros y volver a hacer las noticias para Colombia. Y dar alertas, y de ñapa, pues aquí ya con Fernando Castro, es otro detectólogo también legendario, con su experiencia de manejo de laboratorio en campo, porque no tengo experiencia en campo con ese bicho, se plantea un plan de manejo y erradicación y posibles cosas de políticas y eso. Este es un artículo que no solamente trabaja la parte de modelamiento, sino que trasciende hacia la gestión, manejo, control y tal vez erradicación. Entonces, pues aquí lo que encontramos era estas son las localidades de colecta, fíjense, toda esta densidad de puntos, pero pues sitios donde potencialmente está aislado. Y de aquí tenemos los diferentes escenarios. Fíjense que aquí lo hicimos para 2050 y 2080. La especie no está aquí, nunca ha estado. Pero fíjense que no importa el umbral de tiempo y no importa el escenario de circulación global, siempre me aparece parte de la mesología y la biología como idónea. Eso es súper preocupante, porque entonces el incremento de todo el cambio climático pues nos puede llegar a un ecosistema donde no ha llegado todavía. ¿Qué ha pasado con este artículo? Nada. Pero por lo menos yo trato de mostrarlo mucho como ejemplo de algapilas, y pues por lo menos tratamos de que no se quedara solamente en un plus one, sino como buscarlo a todo. Bueno, estudio de caso 5. Volvemos al ámbito de quiero que las distribuciones sean muy restringidas, lo más cercanas posible a la realidad, porque vuelvo a meterme en el ámbito de especies amenazadas. Entonces, este fue el primer capítulo de la tesis doctoral de William, en la nacional, la directora fue Dolos, y yo fui el codirector. Entonces William quería ver cómo cambiaba la categoría de amenaza de una especie bajo escenarios de cambio futuros. ¿Sí? Hacer esto con abundancia es imposible, pero con distribuciones sí puedo, porque parece que cuando yo evalúo riesgo de extinción, yo puedo usar el AOO y el EOO, que son los dos parámetros espaciales, y les puedo predecir. Hasta aquí, con una idea de él, duró por ahí 1 año y medio de su doctorado, solo definiendo con qué especies trabajar. Porque le pasó lo mismo que le había pasado a mí con el neotrópico. Dijo, yo voy a trabajar en el ámbito andino, pero los Andes tienen, no sé, pues si cualquier cosa, 300 especies. Solo páramo tiene como, ¿qué tiempo tiene? 196, algo así. Más creo que los otros son como 400 años. Hasta puede ser más seguramente si ya consideramos que andinos, en matorral xerófilos, mil cosas. Digamos que 400. Entonces se puso a mirar una por una de cuántos había datos suficientes, localidades que no tuvieran problemática espacial, cuando se hacía el adelgazamiento de la base de datos, etc. Y al final, de todo lo posible, nos quedamos con 30. Pero fue 1 año y medio de trabajo para definir esto, que a veces uno dice, ay, se fue 30 porque tanto.
Y bueno, en el artículo damos cuenta de todo el proceso. Entonces, aquí tenemos 30 nudos de los Andes. Este era un poquito como las diferentes categorías. Chévere, por ejemplo, que se logró una de datos deficientes. Pues a veces de datos deficientes había varias localidades y unos poquitos amenazados. Fíjense que no conseguimos ninguna críticamente amenazada. Y una vez más, el bendito reto de tratar de modelar este críticamente amenazado, pues es que tiene una distribución muy chiquita, está un poco conocida. Es como el círculo vicioso. No conozco mucho, entonces tampoco puedo dar una categoría, porque no puedo trabajar con él. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, esta es la riqueza de esos 30 especies. Fíjense que ningún píxel llega a 30, obviamente porque la diversidad beta es muy alta en los Andes, ¿no? Si hubiera sido Amazonía, seguramente se había un píxel que tuviera todo. Pero en los Andes, cada páramo y cada bosque andino tiene su propia fauna. Entonces, pues, el máximo son 6, 8, digamos. Ese es el escenario actual, donde había más especies, pues aquí no sé por qué lo hizo al revés, uno está como acostumbrado a que más cálido va a ser más especies, pero lo hizo al revés. Entonces aquí, o más frío, más especies. 8. Aquí tengo algunos pixelitos, aquí se ven. Luego, cuando pasó a 2050, fíjense cómo se reduce esto un poco, y cuando pasó a 2050, ahora, un segundo, aquí ya no estoy trabajando en modelos de circulación global. Ahora sí tengo forzamiento relativo, el RCP. Y ese RCP, como ustedes lo están diciendo, viene con unos supuestos, ya no solamente climáticos, sino de cambios en la humanidad. ¿Sí? Crecimiento poblacional humana exponencial, es que es como el business as usual. Bueno, ahorita se está estabilizando en algunas regiones del planeta, incluso Colombia, dependencia de combustibles fósiles, dependencia de incremento de agricultura y ciudades en función de seguir deforestando bosques maduros o solo secundarios, abandono de potreros y cultivos para que vuelva otra vez a regenerarse secundariamente. Todos esos son diferentes escenarios. Aquí escogimos solo dos. El 8.5 se llama Message, porque es el apocalipsis. ¿Sí? Es el mensaje a la humanidad, se llama Message. Y entonces aquí, pues, seguimos reproduciéndolos como conejos, siguen creciendo las ciudades, seguimos generando más potreros y agricultura sobre los bosques, dependemos de combustibles fósiles, no hay tecnologías limpias, todo eso es como el escenario. Message. ¿Te recuerdas? Este es el apocalipsis. Y este es un poquito más dominado. Okay. Pero además, como estos son escenarios no solo climáticos, aquí lo que hizo William brillantemente fue decir, aprovechemos el máximo de estos escenarios y generemos una proyección futura de la especie en cambio climático, pero generemos una proyección futura de la especie en escenarios futuros de coberturas en Colombia. Y Dolores tenía el mapa de coberturas futuras. ¿Sí? Después lo pudo usar William como su pupilo. Recuerden entonces, solo recordéis cómo esto es lo que se considera especie amenazada, CRLOBU. Y aquí para arriba ya no está amenazada porque si está extinta, entonces no se considera amenazada. Aquí abajo es de preocupación menor, casi amenazada de preocupación menor. Y aquí hay datos deficientes, dadas opciones que nunca haya sido evaluada, una especie nueva, lo que sea. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo puedo pensar como un gradiente de qué tan jodida está. ¿Sí? Una cosa es pasar de preocupación menor a casi amenazada, y todavía no está amenazada, porque está casi, de casi a B1 ya está amenazada, casi a N, casi CR o extinta. ¿Sí? Este es el gradiente de qué tan jodida está. Y tarán, aquí tenemos también. Cada bolita es una especie. Lo que les decía, pues se evaluó la categoría en los diferentes escenarios. Entonces aquí tenemos, bajo un escenario no tan apocalíptico, que es el 4.5, y el crecimiento de potreros. Este es el crecimiento de vegetación secundaria, no tanto crece en las ciudades, pero digamos que... sí, perdón, estos son potreros, este es el crecimiento de cultivos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos mismo escenario climático, distintos escenarios de cobertura. ¿Sí? Y este es el apocalipsis. Apocalipsis más potreros, apocalipsis más cultivos. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo me cambia todo. Cuando yo estoy en 4.5, todavía tengo especies que están rondando la categoría de vulnerable. Todas, solamente una no estaba en categoría de amenaza. Esta seguramente estaba en casi amenazada. ¿Sí? Y fíjense que ya tengo una extinta.
Cuando me voy a cultivos, más o menos parecido. Cuando me voy al apocalipsis, entonces fíjense cómo sube esto en una cantidad extinta que ya tengo. Y cuando tengo apocalipsis más cultivos, pues entonces, esta es como la primera vez que conocíamos un estudio en el que estuviera viendo la interacción cuantitativamente de clima y cambios del paisaje para evaluar los distintos. Pero solamente de los puntos para decir que era coberturas de cámara, que es eso, ¿cierto? Pero más como, Para el del clima. ¿sabes? Sí, exacto, en meses. Sí, el clima es mucho peor que la cobertura solar. Y aquí vemos un poquito cuántas especies quedan. Les decía, el primero hay 2 extintas en vía silvestre, en este otro extinto en vía silvestre hay 3, y en este hay 3. Y aquí pasamos a 14 críticamente amenazadas en cultivos o 3 en potreros. Entonces, justamente ahí pues, cobertura no tiene tanto efecto, mucho más que. Porque este RCP, o sea, digamos a que hace referencia a qué objeto se utiliza, cómo se utiliza. No, o sea, el RCP es el procesamiento radiactivo, y eso hasta donde yo entiendo es cómo se refleja un poco la luz y el calor en el suelo, y se refleja hacia la atmósfera y el espacio. Y eso hace que tanto se está acumulando, tiene que ver con albedo, pero también tiene que ver obviamente, con nubosidad, a veces hay invernaderos que pierden calor, y esas cosas. Igual son 2 escenarios, ¿no? Uno es el tendencial malo y el malo. El muy malo es un malo con un incremento de temperatura como de 4 grados Celsius. Pero otro es como de 2. Claro, pero si no estoy mal, ahorita la memoria me falla. Esos son los escenarios que también manejaba el IPCC para que se tomaran decisiones frente al cambio climático. La idea era que nosotros nos manteniéramos en un umbral que era el del RSPP del otro, pero eso nunca pasó. Sí, nosotros ya estábamos volados con el tema de lo que se incrementaba la temperatura. Pero, digamos, dentro del estudio, ¿en qué momento se utilizan estos RCPs? ¿O en dónde se trata? Cuando mueves la definición de especies, te puede que tú tienes las variables bioclimáticas actual y futura. Entonces tienes variables bioclimáticas para este y para el otro 4 años. ¿Sí? Ahí es donde entra justamente eso. ¿Sí? Bueno, y de ahí, el último estudio, con los estudios de caso, entonces, sí, son 2 más, ya van en el marco de que no modelemos una sola especie, modelemos todas las que podamos, pensando en tomar decisiones para la conservación. ¿Sí? Es que yo tengo no una, sino muchas distribuciones y tengo que identificar. Esto es una clase que yo doy la maestría como de 4 horas, y esto es de lo que yo hice en mi postdoctorado, justamente, en planeación sistemática de la conservación. Es un protocolo que viene desde identificar los actores que tienen la información y los que viven en el sitio que hace la planificación, los que dan plata, etcétera, hasta el monitoreo a largo plazo, que es un proceso largo, que es todo este protocolo. Pero desembarcados en esta planificación sistemática de conservación, les voy a contar solo un pedacito, y es donde priorizar áreas que complementen el sistema actual de áreas protegidas de manera eficiente, eficaz y en una área más chica. Entonces aquí hay un montón de requerimientos espaciales y matemáticos, y desde aquí ya se usa la inteligencia artificial cerrada. Porque, pues claro, esto nos da muchas decisiones espaciales. Siempre es difícil esta pregunta, ¿cuánto conservar en área? El único estudio decente que yo conozco que menciona, porque fíjense que cuando se hacen reuniones de la Convención de Diversidad Biológica, cada vez van incrementando el porcentaje de representación de las áreas protegidas en un país. ¿Sí? Entonces, como, inicialmente se había hecho que en 10, que en 12, y se va incrementando cada vez más, como, yo cumplí el objetivo, chévere, vamos un poquito más. Pero nunca se ha hecho cuantitativo hasta este estudio, que salió en Science, en el que hacen un montón de simulaciones, un montón de cosas, y finalmente llegan a la propuesta de que se necesita llegar por lo menos al 30% de área protegida a nivel planetario y pues obviamente por país. Esto es a nivel como de distribución del sistema de las protegidas, pero no necesariamente distribución de cada especie. Igual es la meta que nosotros tenemos actualmente, la meta 30-30, ¿no? Exacto. Yo creo que salió de por acá. De ahí ahora se te digo, sí. No está tan mal justificado, pero obviamente no es lo mismo decir necesito conservar el 30% de una especie de Locus farsi
ahí debería tener el 100%, ¿sí? A una ribera marina, una isla monitor, es como, ¿no? Entonces, siempre se vuelve subjetivo y es complicado saber qué porcentaje. Y eso es parte del sistema. Igual es que también es una meta espacial y otras metas pues son muy políticas, pero no también, porque usted puede tener una área y esa área no necesariamente hay acciones de conservación, hay un manejo, hay una gestión y hay una gobernanza, entonces también se vuelve. Sí, pero pues me gustó que esta meta sí parecería que tiene todo un soporte pros con datos. Chévere. Entonces, cuando yo me meto en el ámbito de la revisión sistemática de la conservación, hay 4 preguntas claves, y es ¿qué conservar? Que es donde me toca escoger lo que se llama liquidez surrogates, y es cuáles son los objetos valor de conservación. ¿Sí? Algo que pasa mucho en Colombia y en muchos países es que la gente tiene ese enfoque peluche en el que pues, nos vamos solamente a que las especies bonitas y carismáticas, nos vamos con una idea como de sombrilla, y con grupos bióticos bonitos. Entonces tenemos en Colombia ICAS, ¿no? Hay gente que conoce por la conservación de las aves. Pero hay varias importancias de conservación de arañas, ¿no? De libélulas, tampoco. De ranas, tampoco. De peces, tampoco. Entonces, ¿por qué ICAS y no otras cosas? Y entonces parte de lo que dice la conservación sistemática es, esto es perverso, porque si yo quiero conservar biodiversidad, porque estoy utilizando áreas por un grupo biótico, y no es por ahí la cosa. Necesito modelar todas las especies que puedan. ¿Sí? Ese es el que, y aquí hay todo un debate. De hecho, hay una cosa que se llama surrogacy, y es un análisis estadístico de cuántas especies hasta ahora sería como una total en la representación de la biodiversidad total, mil cosas. Y no solamente el que implica especies. Yo debería meter ecosistemas, ojalá tener ecosistemas de mapa, ojalá temas funcionales, filogenéticos, porque yo no voy a conservar una área protegida para conservar un pájaro, sino la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, entre más aquí distinto, mejor. Ahora sí entra en dónde, que es lo que les voy a contar. Y pues el bollo aquí es cuánto, y ya finalmente es el cómo. Porque entonces parte de lo que dice aquí, ellos dicen, dejemos de pensar en las regiones protegidas, esa es solo una de las formas de conservación, y comencemos a hablar de redes de áreas de conservación. Donde las áreas protegidas del gobierno son una de las iniciativas, otras pueden ser de la sociedad civil, otras pueden ser esquemas de pago por servicios ecosistémicos de conservación de hábitat, otro puede ser turismo científico, y ahí se va haciendo como un portafolio en que todo suma a una misma iniciativa. ¿Sí? También incluye pensado desde la serie de conservación de pues, como los que los ahorita en México. Sí. No, ambas, o sea, sí, ¿cómo lo estamos haciendo? Claro, claro, de hecho, los países muy entrega Montreal, es la meta 3, el target 3. Ellos incluyen toda la variedad de áreas que uno va a tener que aportar a la conservación. Voy a poner un ejemplo, OMEX. Las OMEX son las medidas efectivas de conservación. Y un OMEC, datos curiosos, político. En la presidencia de Duque, sí, yo estoy trabajando ahorita con ese tema. En la presidencia de Duque, el man, como se había comprometido internacionalmente a sacar OMEX, y a mejorar, digamos, la representatividad, el valor de la cifra que había de área conservada en el país, el man le metió el acelerador a que destinaran esas áreas. Y lo que hicieron fue que todo lo que pudiera hacer área, lo mandaron como medio. Entonces, uno ahí se mete y están cuencas hidrográficas. Pero las cuencas son áreas supremamente heterogéneas, gigantes, donde pues requiere una variedad de personas que están trabajando. Y si uno se para nada más mirar el tema de economía espacial, están jodidas por dentro. Entonces, ahí es donde, y es una tema de una meta. Porque igual digo que las subvenciones no necesariamente tienen procesos de formación, no necesariamente tienen como una práctica o un uso, sino que, y el cuidado también es como comunal, ¿no? Entonces entiendo yo que es, o sea, no es algo tan. Pues yo no me voy a salir mucho del tema, porque yo creo que es uno de los temas, pero es básicamente un sitio que pueda ofrecer una aporte a conservación. Doble Maíz es un ejemplo. El problema es que algo de lo que dice esta relación sistemática es que la conservación debería asegurar que fuera a perpetuidad para asegurar, y ese es un concepto que pone, para asegurar, otro concepto que pone, la persistencia de las poblaciones de las especies.
Entonces, parte de lo que dice aquí, a mí no me sirve tener un área de la sociedad civil, donde el abuelito es súper conservacionista y dice, ah, yo quiero mantener esto, es un sitio súper importante, reemplazado, chévere. Y se muere el abuelito y los nietos dicen, páleme todo y que se apoye. Eso ya no es perpetuidad, también me sirve. Entonces, porque no me sirve representar ahorita para la foto, yo quiero verlo a futuro. Entonces, lo importante es que todas estas áreas permitan, y aquí entra el tema de cómo, en financiación y muchas cosas, pues que se logre conseguir. Eso no es nada fácil, pero Yo creo que nada. bueno, de eso pues hay software de inteligencia artificial de hace mucho tiempo. Uno de los más, así como Maxent era el famoso en modelos de distribución, el primero más famoso fue de los australianos, como Maxent, de Position y Bob Presley, y este pues trabaja para hexágonos y va trabajando pues como algo como de contagio en los hexágonos, ¿sí? Son como rasters finalmente, ¿sí? Con el que hice mi postdoctorado fue con el COSNET, que mi tutor era Sandra Salcar, que es el que creó este software, y lo trabajaba por ejemplo con el que se llama Taboo Search. Y Taboo es básicamente, tengo 500.000 píxeles y tengo 1000 especies. Tengo la distribución de cada uno de los píxeles, imagínense una matriz de 500.000 por 1000, y tengo unos y ceros, presencia ausencia. Entonces, el software coge un pixelito y dice, voy a comparar esto respecto a la diversidad beta de todo el resto. La complementariedad, si me complementa el sistema de estrategias actual, lo cojo. Si no, no me sirve y lo llamo tabú. Entonces ya me quedé con un pixelito menos de esa área de 500.000 por 1000. Y hace eso uno por uno. Esto lo hace en 2 horas, en esa época. Pero pues lo dejaba ahí contento en la noche. Entonces es la búsqueda tabú. El que es más famoso ahora es este que es de Escocia, que se llama Sonation, que ya no lo sé usar, porque además vincula conectividad funcional. Entonces esto ya es una locura, todos estos son gratis. Y hay uno que usa más inteligencia artificial todavía. Después, esto es como otra área de la inteligencia artificial. Este es con el que yo trabajé en su momento. Entonces, no, y el nuevo que está explotando Sonation, porque esto pues va saliendo modas, es el que se llama Capo. Yo no sé si ya Camilo podría fue que me contó que existía, no sé si ya le está metiendo el diente. Pero Camilo y su equipo saben trabajar en Sonation. Pues, bueno, hay como diferentes formas de coger muchos sustitutos de biodiversidad y tomar una decisión de dónde conservar, básicamente para eso. Fíjense que aquí ya estoy trabajando con rafters, ¿sí? Distancia carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la forma en que trabaja Tapping. La decisión se toma por pixel. Entonces, pues algo que critican es obviamente que yo trabajo en una área muy grande, pues yo trabajo en 1 metro cuadrado. Pero para la toma de decisiones en Colombia ya sabemos muy bien que queríamos tener algo de 25.000 y ahí para abajo. Entonces, pues el enfoque es prioricemos a nivel grande y luego sí, cuando yo tengo un sitio pues priorizado, veamos allá in situ o con drones o con una imagen más decente que onda ahí. Pero parte del enfoque también de la reflexión sistemática es, por favor, no sigamos sacando desprotegidas sin un objetivo neotropical, porque entonces cada uno hace lo mejor que puede con poquita plata que estamos usando. Entonces quedamos con una mala representación, como la que le mostré de anfibios, donde no quedan especies representadas, ¿sí? Entonces, por ahí va este tema de tratar de maximizar la representación en la mínima área posible. Y de hecho mete temas de efectos de borde, que por favor también el área sea lo más redonda posible y que esté lo más adyacente posible, que tenga más conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay preguntas? No, Andrea mandó al chat un Zoom. Yo me de eso. gracias, Andrea. Bueno, este fue mi postdoctorado. Este fue como el artículo que justificó la carta de certificación de que hice el postdoc. Entonces aquí con Archie, Oscar Flores, que fue mi tutor del postdoc. Entonces, cogimos todas esas especies de anfibios y de reptiles, un montón de especies, un montón de modelos de distribución. El 50% eran endémicas a México y el 27% eran amenazadas. Pero aquí ya logramos, después de que les digo de los anaqueles, un poquito lo que estamos ahorita haciendo con Fabio. En su doctorado logré ampliar un montón de especies raras, mantener las que tenían ellos. Y trabajé con 34.759 registros depurados. Eran como 250.000. Depurados me refiero que no había información espacial, que esto de que el pixelito de cadena adentro muchos,
ya son registros verdaderos. Entonces es súper robusto, por eso se también en una buena revista. Y como chisme, este es el segundo artículo a nivel mundial que prioriza áreas de conservación para anfibios y reptiles. El primero lo hizo un colega en la India, se llama Samrat Powell, y lo conocí en Austin. Ya, es el segundo. Y hay poquiticos, porque la gente no piensa en meter áreas de reptiles como objetos de conservación peligrosos. Pero fíjense que esto está rompiendo con todo lo que se acaba de decir. Yo les decía, no deberíamos priorizar áreas de conservación por grupos bióticos. En mi postdoctorado yo lo que quería era demostrar o explorar si las áreas prioritarias para estos bichos eran las mismas que para los que los mexicanos ya habían hecho 1000 veces para aves y para mamíferos. Por eso fue que lo hice por grupo biótico. ¿Sí? El diseño experimental fue comparar diferentes umbrales de representación, 10% de la distribución de cada especie, un poquito, 10%, o 30%, hasta 30 llegué. Para todas, porque pues no lograba hacer un taller con ustedes para ver qué porcentaje de cada uno en un ámbito de... Yo sí, cuando ya tuve los modelos de distribución, ya me quedaban 2 meses para acabar el postdoc. Y pues no tenía plata para hacer taller. Bueno, entonces, lo que les decía, el trabajo con este que se basa en el Table Search, y ese es el diseño. Entonces, el diseño tiene 2 factores. Uno, ¿cuál es la red de conservación para todas las especies, las 500 y tantas? ¿Cuáles son para solo endémicas? A ver si estos son un buen surrogates de todas, un buen sustituto. Y las amenazadas. A ver si son un buen sustituto. Y para cada una de estas es el segundo factor del diseño, el 10% de distribución versus 30, 10, 30, 10, 30 por especie. Le puse a correr y este es el resultado. Entonces, claro, primera cosa, 30% no me sirve como un carajo, porque fíjense cómo todo queda priorizado en mi ámbito, en mi región de planificación. Entonces, no sirve, 30 es demasiado. Claro, eso lo que implica es que hay mucha diversidad beta, ¿no? Porque si todas estuvieran en el mismo sitio, pues tengo unos poquitos. Estos son camellos neotrópicos en Colombia, pasaría exactamente lo mismo. Si yo hiciera el 30% para anfibios, por ejemplo. 10% ya me está mostrando un poquito unas oportunidades para la CONAVIO y para el Ministerio de Ambiente de allá, la Semarnat, de, oiga, aquí las que no son pixeles, los grises son áreas protegidas, lo negro es áreas adicionales. Pero fíjense que cuando yo tengo todas endémicas y amenazadas, si yo considero amenazadas, estoy condenando esta área irreemplazable de endémicas, porque no todas las endémicas son amenazadas. Entonces, no siempre usar amenazadas cubre a todo el resto. Es un poquito de eso. Y finalmente lo que hice fue que superpuse espacialmente los polígonos ya para las discusiones del paper con los papers publicados por este grupo de investigación antes en mamíferos y en aves, y no había ninguna superposición. O sea, frente a los pájaros y mamíferos no tiene nada que ver con esto. Esa fue la conclusión, pero no hay que tomar decisiones sobre estas porque son un grupo de... Para sacarme la espinita, ya llegando a Colombia, por fin pude hacer algo que siempre había soñado, y fue en el marco de la tesis doctoral de Jaime Urbano, dirigida por el técnico, dirigida por mí aquí en la facultad. Entonces este loco cogió 8.563 especies, aquí ya no hizo modelos de distribución, no había acabado nunca, sino cogió atrás de la UICE. Su ámbito de planificación es todo el neotrópico, o sea, desde un cacho de México hasta abajo de Brasil. ¿Sí? Y lo definimos claramente, tenemos una máscara de límite. Y la idea era tratar de ser lo más incluyentes en sustitutos de biodiversidad para representar el concepto abstracto de biodiversidad. Tuvimos muchas reuniones en el equipo de trabajo, hasta que finalmente dijimos, juntamos todas las especies que podamos, amenazadas, no amenazadas, endémicas, pájaros, plantas, de todo, metamos ecosistemas, este fue un bollo para unificar los mapas de ecosistemas de los países, pero metamos algo funcional. Entonces, este man se puso a mirar rasgos funcionales de 8.563. Eran unos poquiticos rasgos, ¿no? Porque si no, no hubiera acabado nunca. Ahí se demoró meses. Y luego hicimos, en mi computadora, los números, y luego se hicieron variaciones experimentales. Entonces tenemos algo, son unos funcionales para qué, ni idea. Pero por lo menos estamos viendo grupos de especies que hacen cosas estados o rasgos. ¿Sí? Entonces, por eso que hablamos de tres atributos, y es
Puede tener ilustración para la composición de especies, para la estructura y para la función. Y entonces, este man corrió, lo hizo creo que, pues que lo hizo en varios programas, creo que el trabajó Sonation también, pero puso otras, en una estancia que es en Alemania, y entonces corría el portafolio, yo no me acuerdo si 300 o 500 veces, ¿sí? Y corría, y corría, y corría, y corría. Como yo tengo pixelitos, una especie que incluso puede ser más o menos rara, puede estar en varios sitios, pues yo puedo seleccionar un píxel por esa especie aquí, pero también un píxel aquí. Entonces cambia un poquito la red, ¿verdad? La forma de ver cuál es como la red final, porque no es una red mágica, es correrla muchas veces y luego mostrar los píxeles que fueron seleccionados más del 80% en todas las corridas. Y eso es lo que se llama irreemplazabilidad. Entonces, pues aquí tenemos el mapa, las áreas prioritarias de conservación para la composición de especies. Este sería las áreas prioritarias para la conservación de ecosistemas. Las grises, una vez más, son áreas protegidas. Aquí tenemos la de grupos funcionales y aquí todo el tiempo. Y finalmente, para no mostrar esto como una red mágica, que puede ser perverso, lo vimos como un gradiente de reemplazabilidad y yo creo que el mapa más importante es este. ¿Sí? Píxeles seleccionados entre el 80 y el 100% de todas las corridas, entre 61 y el 80. ¿No? Este es el mapa que tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para compensaciones ambientales. Usted no me puede tocar píxeles rojos. Esto no es negociable porque es irreemplazable. Entonces, no hay forma de compensar esto, porque si usted me da el píxel aquí, como es irreemplazable, no hay forma de compensar. Entonces, es claro, eso es lo que se dice desde la academia, pero obviamente no se están utilizando bolas. La ventaja es que esto lo regalamos en el Data y están todos los sitios raster gratis de acceso abierto hace años. Entonces, pues aquí vemos una aproximación que usó distribuciones de especies, en este caso no como modelo, sino modelos pues, como mapa de experto, ecosistemas y grupos funcionales. Y la última, antes de ser profe, yo trabajaba en una ONG que se llama Conservación Internacional y yo llegaba, como decía en México, picudo en planeación sistemática y nos asociamos con la Secretaría de Ambiente para sacar la primera política de biodiversidad de una ciudad, que era Bogotá. Y dentro de esta política sacamos los lineamientos de conectividad ecológica. Entonces yo usé COSNET, usé modelos de distribución actual y futura para el distrito y quedó como parte de la política. Entonces, derivado de la política, pues queda este informe técnico que nadie conoce, como pasa mucho en el gobierno, porque esto no me dejaron publicar artículos y todo eso. Y entonces este es el objetivo de la política, fortalecer la conectividad estructural y funcional de los ecosistemas naturales. O sea, hace 15 años, una política visionaria. Seleccioné entonces, pues, como líder de los movimientos, diferentes grupos bióticos, ¿sí? Lo que pude conseguir. Aquí el jardín botánico pues, fue súper importante para apoyar que conseguir localidades, tal cosa. Corrí los modelos actuales y futuros de estas especies. Este fue un poquito como el diagrama de lo que hice. No había forma de validar los modelos, este es un problema. Y si hubo, aquí todavía hablábamos de modelos de circulación global, ¿no? Aquí todavía no estaban los de forzamiento radiativo, que usábamos a 2050. Y de ahí, entonces, pues, salió ese tipo de cosas. Estos son los de anfibios. Este es el ámbito de la política, o sea, que está Bogotá, distrito capital, en la parte urbana. Este es el distrito capital, y toda la parte de páramos, que incluye el DC. Pero esto es el páramo de Guerrero, y por aquí está Chingay, que tenemos proveedores de agua. Pues el ámbito de la política. Y fíjense cómo se van perdiendo riqueza de especies en los pixeles. Esto nunca fue publicado, esto no lo conoce casi nadie. Y de aquí, pues entonces identificamos especies que pierden ámbito geográfico por idoneidad. Hay los que ganan. Este pájaro le va súper bien, fíjense que se duplica. Eso es un porcentaje. Pero hay muchísimas, fíjense que la gran mayoría de los anfibios les va mal. Claramente, sí, son muy sensibles. Esto fue mucho tiempo antes de que William Agudelo pues ya sacara el modelo más decente. Y finalmente, entonces, hicimos con COSNET la solución actual. Entonces, una vez más, tenemos solo 10% de distribución. Lo verde es el área natural todavía
pues, como ecosistemas naturales, incluyendo bosque andino, páramos y páramos. Obviamente, pues aquí Bogotá no tiene eso, pero son mayores nomás. Y los negritos son las áreas adicionales que se deberían decretar como áreas protegidas. ¿Sí? Y a futuro, ahora esta es la comparación entre 20, 10 y 30%, igualitico, y fíjense a futuro. Estas áreas son importantes, no son importantes ahorita, pero a futuro va a ser el oasis de eso. No sé qué haya pasado con esto, pero bueno, esto digamos en la Secretaría de Ambiente. Fíjense que esto puede influenciar política pública. De hecho, esto fue una política pública. En Colombia, pues igual este tema ya está sonando más fuerte. El Biotabelo y el Humboldt tienen toda una sección de portafolios de conservación basado en planeación sistemática de la conservación. Entonces ya hay varios portafolios, Nature Map de UCMC, el Plan de Perú, We Plan de Forest, ya vienen no solo desde la academia, sino como desde gobiernos y entidades que son más potentes, pues, en toma de decisiones. Y pues de hecho, pues fíjense que hay fichas de estas como las áreas prioritarias. Y en la página web, cuando se mete al tablero del Humboldt, justamente nos muestran esto. Todo un mini sitio de Nature Map, donde hablan de todo lo que les hablé, bueno, en mucho más detalle. Pero hoy solamente hablamos de cómo, porque ya vimos que el cuánto es súper difícil. Perdón, del cómo es de lo que no hablamos, porque es más difícil, ¿no? Es dónde saco dinero, cómo aseguro persistencia para que cuando se muere el abuelito, iniciativas sociales no deforesten, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones. Aquí les muestro un ejemplo de un artículo de revisión antiguo, pues, 2009, que mostraba para qué se estaban usando los modelos. Hoy hablamos hasta ahora solamente de algo de redes de conservación a nivel como de surveys de muchas especies y algo de conservación de especies y después un poquito de investigación biológica. Pero fíjense que hay más cosas. Sin embargo, este artículo se quedó muy corto y de hecho de esta revista fue que me invitaron a decir y me dijeron, fue 2009, el artículo pegó súper fuerte, quiero que actualice este artículo y yo creo que es el anterior. Entonces, esto ya es el uso real más amplio por lo menos de las publicaciones de instituciones latinoamericanas. Y cosas, por ejemplo, que no habían salido en revisiones anteriores, es que hay un montón de gente que no conocemos nosotros en nuestro ámbito que trabaja en esos modelos para epidemiología. Chichagas, chikungunya, dengue, etc. Esto como que no estaba muy considerado. También para paleoclima, no solo modelos para adelante, sino para trabajos en pleistoceno. Para agricultura, sí, hay un montón de trabajos acá en Colombia de modelos de distribución de cultivos. Después, cada vez hay más usos de este tipo de cosas. ¿Sí? Hoy les hablo un poquito de inversión tecnológica, cambio climático, conservación y manejo, también uso de suelo y explotación de especies. Pero hay muchas más cositas que se podrían hacer. Y al final, entonces, en Colombia tenemos, creo que es el único país que lo tiene, una plataforma que se llama Biomodelos, que es una comunidad de práctica de expertos en interacción para hacer modelos de distintas especies y regalarlos para tomar decisiones. Sí, para que no se queden en un paper nomás, y peor aún que no se queden en un PDF en una biblioteca, sino que se usen. Entonces, dentro de Biomodelos, pues tenemos entonces una interacción con la red list, pues porque es una herramienta también para evaluar riesgo de extinción, y pues ya hablamos de todos los errores que hay por acá, ¿sí? Esto pues nos toca seguirlo considerando. Biomodelos es una plataforma que está alojada dentro del Instituto Alexander von Humboldt y se creó ya, yo creo que ya hace como 20 años, o no, 10 años, perdón, esto es 2016. Y entonces, pues aquí hay gente que se con Plaza, que trabaja con reptiles, que trabaja con samias, Dani que trabaja con murciélagos, etc. Hay gente de diferentes, o igual que Hugo Mantilla que trabaja con murciélagos, diferentes personas, y se crearon diferentes grupos de trabajo hace 10 años para modelar nuestro grupo biótico. Esto es un trabajo muy, muy misterioso, y pues, como se trabaja en ratos libres, no avanza tan rápido como quisiéramos, pero tiene varias ventajas que les voy a contar. Entonces, la comunidad de práctica de modelos se trabaja por grupos
bióticos. Después aquí tenemos anfibios y reptiles chiquitos. Luego se alimentan uno de tortugas. Y ahí está por acá, piensan de garrapatas, diferentes cosas. El que quiera arma su comunidad y va trabajando de a poquitos. Entre más haya, mejor. Y entonces, pues el problema es que en Colombia más o menos se predice que tenemos como unas 100.000 especies mal contadas, descritas y las predichas. Entonces, pues en biomodelos, más o menos tenemos el 12% de la biodiversidad en especies. Estamos súper mal en representación y valida de modelos como hipótesis bioclimática. Pero nos toca hacer talleres para validar y quitarle colitas que son predicción para que quede el modelo ya bien. Y esto son el 187. Creo que yo simplemente critico porque hay más reales. Pero es un trabajo muy grande y pues la verdad que tenemos más aquí es mejor por lo que les voy a contar a continuación. Pero fíjense que solo tenemos el 0.2% de las especies de Colombia modeladas. Y ahí es donde pues ojalá en algún momento se pudiera avanzar mucho en Deep Learning y Machine Learning para que no sea tan chinomático. Pero pues ahí vamos. Entonces pues el laboratorio y pues yo modelos trabajan con los expertos y ellos continuamente van trabajando con otras personas. Y es como una red de trabajo muy chévere. Y dentro de esa red, pues ya en nuestro ámbito está la Asociación Colombiana de Herpetología. ¿Por qué? Porque recuerden que la Asociación Colombiana de Herpetología tiene una publicación hermosa que se llama Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia, y cada una de estas especies tienen la ficha, las localidades en teoría curadas, recabadas en su totalidad por los que la escribieron, y luego curadas y validadas. Entonces ya le puedo meter al modelo de distribución localidades bien hechas. Porque recuerden que si yo meto basura a un modelo estadístico, saco basura. Es por eso siempre hay que hacer una buena curaduría de las localidades para no sacar modelos basura. Y pues la fuente nuestra, la idea es que en gran parte sea esa. Además de iniciativas aisladas que pueden ser gigantes como el Bato Terror. Pero por ahora, pues de fichas solo está el 12% de plataforma de Colombia. Entonces, pues claro, si nos vamos en las fichas, tenemos de insuficiente. Este es un poquito como se ve el mapa de una ficha de una especie. Fíjense que hay unas localidades. Y lo que les digo, ya están curaditas. Entonces, pues lo más lógico es que todo esto ya tuviera modelos, biomodelos, sería rápido, pero no ha pasado eso en 10 años, no sé por qué. Así se ve más o menos, en este momento somos 95 personas en el grupo, que están trabajando en 159 especies, y no ha salido ni una en 10 años. O sea, es difícil porque les digo, la gente en ratos libres pues no avanza. Pero la idea es tener un flujo de trabajo un poquito más fluido por este lado. Así se ve la plataforma. Y pues más o menos esto sería como, claro, hay colegas que se repiten entre este y este, pero somos unos 120 colegas que estamos trabajando en ratos libres con esta vaina. Así se ve la plataforma de biomodelos. Cuando ustedes buscan una especie, les aparece el mejor modelo de distribución ya cortado a presencia-ausencia, no como raster. Y aquí les muestran los clústeres de localidades. Cuando ustedes le hacen zoom, les va apareciendo hasta que no le aparece la localidad. Y si ustedes le dan clic ahí, le aparece longitud, latitud y el metadato de la localidad. No se puede descargar la localidad. Eso lo hacen en el sitio, bueno, allí. Cuando la especie ya está validada, que es lo más camelludo, porque recuerden que el flujo de trabajo es tener las especies en la base de datos, recabar todas las localidades, hacer curaduría, que eso debe nunca acabar, luego coger varias hipótesis de modelos y que los expertos digan, este es el mejor, pero además contener aquí, tal cosa, falta esto, hasta que finalmente queda validado. Sí, eso puede ser un proceso muy largo, pero cuando ya está validado, la gran ventaja es que automáticamente biomodelos le calcula esto. Y al calcularle el AO y el TO, la representatividad de áreas protegidas, o sea, muchos de los papers que yo saqué hace 10 años, pues aquí ya queda el dato público. Y pues sobre el modelo con las mejores prácticas, pues es mucho más chévere, porque ya queda aquí cuántos están de la sociedad civil, cuántos están en áreas protegidas, especie por especie. Y además, proyectan esa distribución actual potencial a escenarios de cambio. Creo que estos son los escenarios de Andrés Zetter y de Armando Sarmiento.
Entonces, pues, ¿en qué escenario le envía mejor a la especie? Con todo esto, yo puedo comenzar a tomar decisiones en conservación y en evaluación de riesgo de extinción de la UIC deben tener varios argumentos ya muy robustos. ¿Sí? Entonces, pues, de hecho, Biomodelos ya es una de las herramientas como validadas por la UICL como una herramienta oficial para calcular AO y dar el sustento para categorías. Obviamente, para cada especie, pues hay un metadato, hay toda una documentación extensa de cómo se hizo el modelo, cuántas localidades para correrlo, cuántas para otras cosas, son licencias, mil vainas. Y la ventaja es que cuando yo ya tengo un pool de varias especies, entonces puedo sacar un atlas. Entonces, una cosa chévere es que hay preguntas sobre este pedacito. Sí, de hecho, la base la tenemos de y con saber si Biomodelos con X, dependiendo de la asociación. Ni idea, o sea, no tengo ni la más pálida idea. Porque eso implica cambiar el algoritmo y cambiar el shape. No sé qué tan fácil y pues para todas las especies que llevan. Sería chévere, pero no sé. No deberían, porque digamos, uno de los criterios para seleccionar un X es los países. Y deberían mirar para este cálculo, ¿no? Sí, porque bueno, aquí son estas. Otras figuras. Por ejemplo, la sociedad civil para áreas naturales protegidas del gobierno. Eh, sí, pero pues podría ser como escenario, que no tengo ni idea. Eso computacionalmente, qué tan difícil sea. En algoritmos. Cuando ya hay varias de estas, entonces pueden salir cosas tan maravillosas como esta. Pero para que se den una idea, este atlas que les vamos a mostrar ahorita es como el quinto atlas o cuarto atlas de un grupo de especies para Colombia. Nos demoramos 2 años enteros y fue un postdoctorado que es Rafael Moreno con salario de postdoctorado de 2 años de dedicación exclusiva para que saliera. Entonces, claro, si la gente no está dedicada, es muy difícil que salga. Y en este momento los únicos modelos de anfibios y reptiles que hay de modelos son los de estudiantes que trabajan en libro. Nadie más en el país ha aportado un solo modelo, porque o no quieren darlos o no les queda tiempo para dedicar el tiempo a esto. En este caso, gracias a la financiación de Vicerrectoría de Investigación acá y en Ciencias, Rafa le dedicó 2 años y logramos sacar el atlas de árboles. Más o menos son como unas 60, 67 especies, ya no me acuerdo. Son como el 95% de los animales de Colombia, o el 97%. Y esta es la fichita que queda publicada. El mapa se descarga como shape en la plataforma de Biomodelos. Pero además, fíjense toda la información que hay para conservación. En la huella humana de Camilo Correa en presente, pues cuál es la que más está pegando como motor de cambio, cuál es la tendencia de distribución en escenarios futuros, la representatividad, en qué coberturas los expertos consideran que habita la especie, estas dos métricas de evaluación de riesgo de extinción, rango de distribución, remanente, etc. Y en este caso sacamos ecomorfos, que no es como obligatorio, es como un equivalente a grupos funcionales, pero muy para los anodinos y la distribución. Entonces, esto es muy bonito, es muy útil, lo usan un montón de gente con los alumnados, lo usan en colegios, lo usan los políticos, lo usan las ONGs, porque el grupo biótico comienza a figurar en otros espacios de toma de decisiones y de educación que antes no existían. Vale mucho la pena sacar datos. Es como les contaba, pues uno puede calcular riesgo de extinción a partir de estas, pues de cosas poblacionales, pero de estas dos cositas. Entonces, pues, con que modelo se saca y se saca a partir del mejor modelo que los expertos pudieron crear. Entonces, eso es algo muy chévere. Esto ya es lo que se acaba de contar. Y además venía cuando se hace el Atlas, los capítulos introductorios con el mapa de riqueza, que es un rastro. Entonces, el stacking de todos los modelos de distribución como polígonos se tendría esta parte. Y también se saca el listado de especies por corporación autónoma regional, por eso es lo que se usa mucho, porque es un checklist potencial, pero bastante certero. Entonces, una vez más, les digo que comienzan a figurar para las corporaciones, ellas se saborean cada vez que sacan hay atlas de primatas, de sáminas, ahora hay anolis, salieron de aves endémicas como el Echeverry, creo que son 5. Y esto era de departamentos, el listado por departamento.